que es el fruto del Espíritu Santo, parte 2. Vamos a estudiar este día. Hemos hablado, hermanos, de el fruto del Espíritu Santo, pero estábamos hablando de los elementos necesarios para que el fruto se dé y hablábamos del proceso y de la semilla. Precisamente la semilla en el reino de Dios es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 8 y su versículo 11, el cual vamos a permitirnos leer en la palabra de Dios, el Evangelio de Lucas en el capítulo 8 y el versículo 11, vamos a leer la Biblia. Y dice así: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Hablaba acerca de la parábola del sembrador, que ya hicimos referencia a ella en nuestro estudio anterior. Y ahora completamos esto con el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63. Donde el Señor nos explica que las palabras que Él nos habla tienen un poder muy grande. En Juan 6:63, la Escritura dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras, dijo Cristo, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la semilla en el reino es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es la espada que lleva el soldado. Eso dice Efesios 6:17, que la espada, ¿verdad?, del Espíritu es la palabra de nuestro Señor. En Efesios dice esto, en Efesios capítulo 6, versículo 17, la palabra del Señor, hablando de la armadura del cristiano, de la armadura de Dios, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios se identifica como la espada del Espíritu. Ahora, en fin, hermanos, es el instrumento, la semilla es el instrumento del Espíritu Santo para hacer su obra en la humanidad, en usted y en mí. El Espíritu Santo utiliza la palabra para poder de esta manera hacer cambios en la vida de cada uno de nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo es un ser inteligente, es un ser poderoso, que vive y obra a favor del cristiano porque Él es nuestra ayuda. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que Él no nos dejaba solos, sino que nos dejaba al Santo Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estaría siempre con nosotros. Entonces nosotros creemos y confiamos en que esta promesa se ha cumplido en las vidas de cada uno de nosotros. Leamos lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 14 y los versículos 16 y 17. Si miramos lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y los versículos 16 y 17, miramos lo que la palabra del Señor nos dice acá a nosotros. Vamos a buscar en la Biblia estos textos. 14, versículos 16 y 17 dice el Señor: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Él produce en nosotros, el Espíritu produce en nosotros ese fruto
de Él en nuestras vidas. El hecho de que hace su obra principalmente a través de la palabra, no significa que Él nos esté activando, ¿verdad?, constantemente en las vidas de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la espada puede estar ahí, pero la espada necesita un buen soldado de Cristo. Y como ya anteriormente también habíamos estudiado acerca de los que militan en el reino de Cristo, que son soldados de Cristo, los cuales pues están guiando, ¿verdad?, a las fuerzas del Señor en la tierra. Y estamos aquí porque el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces es necesario entender que el Espíritu Santo activa en nosotros esa función, la palabra hace efecto en las vidas de cada uno de nosotros, y en aquellas personas que escuchan la palabra, también esta puede penetrar en su mente, en su corazón, hasta lograr el efecto que necesita hacer en su vida. Así que estamos hablando de llevar el fruto del Espíritu en su vida como el resultado directo de ser guiado por el Espíritu Santo, andando en el Espíritu, caminando en el Espíritu. Porque en el texto decía que el Espíritu Santo moraría o mora con nosotros. Ahora, si consideramos nosotros todas estas cosas, habríamos de considerar también lo que enseña la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 4. Si miramos este texto, la palabra de Dios nos dice así, en el libro de Romanos, vamos a buscar el capítulo 8 y miramos el versículo 4. Dice la palabra: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nos habla de andar conforme al Espíritu, de andar guiados conforme al Espíritu. Y esta es la enseñanza que nos da la palabra de Dios a nosotros. También si miramos los versículos del 12 al 14 de este mismo texto, miramos que dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esto es para cada uno de nosotros, guiados por el Espíritu de Dios, pero guiados a través de la instrucción, guiados a través de lo que el Espíritu Santo reveló a través de la Biblia para cada uno de nosotros. Así que esta es la invitación que nos hace la Escritura, que nos hace la palabra de Dios, para que nosotros seamos obedientes a Dios, que busquemos de Dios y que sea Dios obrando en las vidas de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a considerar también que lo que dice Colosenses del 3, 1 al 14, que es una lectura bastante larga, pero solo la vamos a mirar por ahí lo que dice Colosenses. Y es que aquí nosotros debemos entender algo, que es lo que el significado que tiene ser guiados por el Espíritu o andar en el Espíritu. En este capítulo 3 de Colosenses se nos habla diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros tenemos que entender que las personas que son guiadas por el Espíritu Santo es porque el fruto del Espíritu Santo está dejándose ver en la vida, en la forma de conducirse de cada uno de ellos. Y
debemos también apreciar todo lo que dice este texto, porque nos habla haciendo una comparación entre la vida antigua y la vida nueva. O sea, los frutos son los que se dejan ver. Hablábamos anteriormente que dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, cada uno de nosotros que comprende estas cosas, podemos apreciar que cuando la persona hace cosas malas, dice cosas malas, piensa cosas malas, es porque su corazón, el fruto que está dando en su corazón, no es un fruto del Espíritu, sino más bien que pertenece a otro espíritu. Dice la Biblia, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Andar en el Espíritu lleva un compromiso completo, como el que podemos ver. Y el fruto del Espíritu se manifiesta en la vida de las personas de esa manera, precisamente, en esa condición, de esa manera, se manifiesta en las vidas de cada uno. Nosotros podemos entender, podemos apreciar todas las cosas que se nos dicen, o todas las cosas que la palabra de Dios misma nos dice a cada uno de nosotros, y podemos tomarla para beneficio nuestro. Debemos entender lo que Dios nos está enseñando a través de la Escritura. Bueno, contrastados, ¿verdad?, los hechos de andar en la carne o de andar en el Espíritu, aquí la Biblia nos acaba de poner como en un espejo todas estas cosas, y es para nosotros, es para usted, es para mí, es para todos, que el Señor nos está dando las orientaciones y las indicaciones de cómo debemos andar en el Espíritu. Ahora, esto conlleva lo que es el proceso, el fruto, la semilla, el Espíritu Santo sembrado ya en las vidas de cada uno de nosotros. Ahora bien, esto es fundamental porque la persona tiene que decidir si va a cumplir los deseos de la carne o va a cumplir los deseos del Espíritu Santo revelado en la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahora, nosotros entendemos que estamos viviendo en la carne, y por vivir en la carne estamos expuestos todo el tiempo, estamos en una condición de... estamos atrapados en el cuerpo de carne, el cual siente, el cual se lastima, el cual se resiente, el cual pues estamos todo el tiempo en esta condición. Pero la Biblia nos dice que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que vivamos conforme al Espíritu Santo de Dios. Por vivir en la carne nosotros estamos bajo el dominio de ella, el dominio de la carne, y nuestra lucha mayor es en nuestro interior, y los resultados de esa batalla son el fruto de lo que se deja ver. Si una persona pues en su interior ha ganado la batalla, los frutos de la carne, pues se va a comportar carnalmente, va a vivir carnalmente, va a vivir mundanamente hablando, y va a tratar de congraciarse a sí misma y no de congraciar a Dios, o no de agradar a Dios, sino de agradarse a sí misma todo el tiempo. Entonces debemos nosotros entender y apreciar todas estas cosas que la palabra de Dios nos dice.
El fruto del Espíritu en la vida del creyente es evidente de que éste anda en el Espíritu, o sea que es guiado por el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo nos guía a través de las instrucciones que nos da. Dichas instrucciones están completas y perfectas en el Nuevo Testamento de la Biblia. Y al seguirlas, ¿verdad?, plenamente darán como resultado el fruto del Espíritu Santo. En la Biblia se nos contrasta, o sea, se nos dice, así como se le dijo en aquel tiempo al pueblo, en el tiempo de Josué, ¿verdad? Escogeos hoy a quién sirváis, como les dijo, ¿verdad? A los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o a los dioses que adoraron en el otro lado del Jordán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, se nos dice también casi lo mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 16, que es lo que la palabra de Dios nos dice en esta parte de Gálatas. Bueno, si buscamos en la Biblia, en Gálatas capítulo 5 y el versículo 16, lo que leemos allí es lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Nos pone como en esa encrucijada. Tenemos que elegir cómo vamos a vivir, cuál va a ser la forma como vamos a vivir, y debe dar esa forma de vida, debe estar dada como el fruto del Espíritu Santo obrado en nosotros. Entonces, debemos tal vez elegir, ¿verdad?, andar en el Espíritu o satisfacer los deseos de la carne. Cualquiera de lo que elijamos dará un fruto que se manifestará a todos, se manifestará a la gente, se manifestará a nuestros amigos, se manifestará, bueno, a cada uno de aquellos que estén, ¿verdad?, siendo afectados por nuestro entorno, cada uno de nosotros. ¿Qué podemos decir entonces nosotros con respecto a esto? Bueno, que ser guiado por el Espíritu Santo significa pensar en las cosas del Espíritu. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 5, nosotros leemos también ahí la palabra de Dios que dice lo siguiente. Vamos a buscar Romanos capítulo 8 y el versículo 5 nos habla acerca de pensar en las cosas del Espíritu, porque los que piensan en las cosas de la carne, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Eso dice la Biblia en este texto del capítulo 8, versículo 5. También significa andar conforme a las cosas del Espíritu. En el versículo 4 ya lo hemos leído: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También otra cosa que se puede apreciar es en Romanos 8:6, en el versículo 6 de acá, es ocuparse de las cosas del Espíritu. ¿En qué se ocupa? ¿Qué es lo que usted escucha? ¿Qué es lo que usted oye? ¿Cómo usted pasa su tiempo? ¿Qué lee? ¿O qué mira? ¿Qué hace en consonancia con lo que usted es o con lo que usted está manifestado con Dios o para con Dios, o ha hecho el trato con el Señor? Porque en el versículo 6 de aquí dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne. Entonces hay que ocuparse de eso. También dice en el versículo 9, nos habla de vivir, oiga bien, según las cosas del Espíritu. En el versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí nos pone en una encrucijada y nos dice claramente algo, una realidad que no debemos nosotros ignorarla o dejarla de lado. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios está morando
en nosotros. Entonces, las personas que tienen morando el Espíritu de Dios en sus vidas, ellas viven conforme a la voluntad del Espíritu, según y esto es lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice, a nosotros. Dice aquí también algo, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Cristo, entonces dice, este no es de él, no es de él. Entonces podemos apreciar nosotros aquí, ¿verdad? Lo que nos dice este texto, que es vivir según las cosas del Espíritu. Ahora, también nos habla en el versículo 13 de hacer morir, ¿verdad? En la vida de cada uno las cosas, de hacer morir las cosas que son de la carne. Entonces, si vemos el versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces nos está diciendo esta gran verdad que nosotros debemos entender, que debemos apreciar. Otra cosa importante que aprendemos aquí es a conocer esas cosas que le llama las cosas del Espíritu. Y hay que leer con mucho cuidado algunos textos de la Biblia para entender, para apreciar, ¿verdad?, todas estas cosas que Dios nos declara a cada uno de nosotros. Si buscamos en la Biblia, en 1 Corintios 2, 10 al 16, podemos mirar nosotros esto. En 1 Corintios, en el capítulo 2, vamos a buscar en nuestras Biblias, para ustedes que tienen una Biblia ahí, en el capítulo 2 y el versículo 10 en adelante hasta el 16, nosotros leemos esto. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dice por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, con este texto que hemos leído, pues nos damos cuenta aquí las cosas, ¿verdad?, que son del Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, todo, aún lo profundo de Dios, Él lo escudriña, Él lo sabe, y todas las cosas nos las reveló a nosotros, las cosas que debemos saber, ¿verdad?, las reveló a nosotros para que conforme a ellas nosotros vivamos en armonía y en plenitud con el Espíritu Santo de Dios. El fruto del Espíritu Santo nos enseña a nosotros la forma de cómo hemos vivido, de cómo hemos andado, de cómo estamos delante de Dios. Y hemos leído bastantes textos, los cuales los hemos leído para efectos de comprensión en las vidas de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque la semilla sembrada en nosotros es la palabra de Dios, y esta al final viene a dar la producción correcta, que es el fruto del Espíritu que manifiesta, ¿verdad? Son esas obras en las vidas de las personas: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. En una próxima clase estaremos considerando
hermanos, lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida de un inconverso, en la vida de una persona que no es espiritual, que no es cristiana, que no le ha cedido su voluntad al Señor, y qué es lo que el Señor, le instruye a esta persona para que nosotros sepamos también cómo debemos conducirnos y cómo también enseñarle la palabra de Dios a estas personas que están en esta condición. Canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas, aleluya, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor. Vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos el Señor.